Hola, mi nombre es Antonia Vélez y este es un resumen de las noticias de la semana. El martes, el presidente Joe Biden anunció una nueva acción ejecutiva que ayudaría a algunos migrantes indocumentados en Estados Unidos. La medida permite que individuos soliciten una residencia permanente y eventualmente la ciudadanía sin tener que irse del país. Esto aplica para quienes llegaron a los Estados Unidos sin documentación hace 10 años o más y están casados con ciudadanos. La administración de Biden dice que esto ayudará a mantener unidas a las familias, pues se dice que protegerá a aproximadamente 500,000 personas de la deportación. Y la iniciativa masiva de Denver para personas sin hogar está empezando a perder apoyo en el Consejo Municipal. Esto se debe a que los concejales de la ciudad descubrieron recientemente que costaría alrededor de $155 millones en 18 meses. Ahora, algunos están intentando ponerle fin a ese gasto. We have to stop approving millions and millions and millions of dollars that are not sustainable. We're signing blank checks away, and we need to have some accountability. Las concejales Stacey Gilmore y Amanda Sawyer votaron no esta semana a un plan de $5 millones para trasladar a 250 personas a hogares permanentes a través de un programa conector de vivienda. Es un plan que ambos concejales consideran bueno y podría ayudar a la ciudad. Sin embargo, votaron en contra debido a la cantidad de dinero que la oficina del alcalde ya ha gastado en otros proyectos que, según dicen, no están funcionando tan bien. What is so incredibly frustrating about this is that by the time this really good contract came in front of us, we had already approved so many other contracts that are not as successful. La oficina del alcalde finalmente reveló esta semana que su programa All in Mile High cuesta nuevamente alrededor de $155 millones, unos 67 millones más de lo presupuestado inicialmente. La alcaldía espera poder trasladar a 2,000 personas bajo un techo a finales de este año. Hasta ahora, más de 1,300 personas permanecen albergadas de alguna manera. La Oficina de Defensa Pública de Colorado generalmente rechaza solicitudes de entrevistas con los medios, pero están haciendo una excepción en el caso de la desacreditada analista de la Oficina de Investigación de Colorado, Missy Woods. La excientífica de ADN está bajo investigación criminal. La agencia dice que manipuló datos en más de 600 casos. Los fiscales del distrito saben que casos en su área podrían verse afectados, pero la Oficina de Defensa Pública dice que no tienen una lista completa, a pesar de haberla preguntado repetidamente. Los equipos de defensa se preocuparon aún más este mes, cuando una investigación interna reveló que los compañeros de trabajo compartían preocupaciones sobre el trabajo de Woods hace años atrás. There was something in 2014, there was something in 2018. Nothing happened to stop this analyst from handling cases. We're talking about human beings, and that every day spent in a cage facing a life sentence or a long sentence is one day too many when you were prosecuted with unreliable evidence. Todos los casos que Woods tocó en 29 años están ahora en duda y se espera que la investigación sobre su trabajo cueste millones. La persona responsable del tiroteo en Club Q que mató a 5 individuos e hirió a 17 se declaró culpable de 74 cargos federales, entre estos 50 cargos de delitos de odio. Condenaron a Anderson Aldrich a 55 cadenas perpetuas por los delitos de odio, además de 190 años adicionales por otros cargos. Esta es la segunda vez que Aldrich se declara culpable. El año pasado, Aldrich se declaró culpable de cargos estatales de asesinato. Daniel Aston, Kelly Loving, Ashley Paugh, Derek Rump y Raymond Green Vance fueron asesinados en el tiroteo dentro del club para la comunidad LGTBI. Según la declaración de la sentencia, Aldrich había compartido opiniones antitransgénero y anti-LGTBI en línea y también expresó interés en tiroteos masivos. Aldrich se declaró culpable como parte de un acuerdo con los fiscales que le permitía evitar la pena de muerte. Al entrar al acuerdo de culpabilidad el martes, Aldrich está admitiendo por primera vez que el tiroteo fue un delito de odio. En una conferencia de prensa el martes por la tarde, Kristen Clark, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, dijo que espera que esto brinde un poco de consuelo para quienes fueron impactados por la horrible tragedia.
Hate crimes have no place in America today. We understand the grief and pain that families and victims continue to endure as a result of this tragedy, and we hope that today's severe sentence provides some small measure of justice and will stand by this community as they work towards healing in the road ahead. Según el Departamento de Justicia, Aldridge cumplirá su sentencia en el Departamento Correccional de Colorado, pero si fuera a surgir algún problema con respecto a sus condenas en un tribunal estatal, Aldridge entraría bajo custodia federal. La policía en Aurora está investigando un tiroteo cerca de un parque que dejó a 2 niños hospitalizados. El tiroteo ocurrió el miércoles justo después de las 4 de la tarde, afuera de unos apartamentos a lo largo de East Ford Road en Aurora. La policía dice que los niños heridos tienen 12 y 14 años y parece que al menos 4 jóvenes están involucrados. La policía de Aurora ha detenido a varias personas, pero dijeron que nadie ha sido arrestado aún. Las autoridades no han comunicado qué fue lo que llevó al tiroteo, solo han dicho que creen que las 2 víctimas conocen a los tiradores. Se espera que ambos niños sobrevivan. Y un agente de policía de Aurora baleó a un hombre el mes pasado, y el jueves su familia pidió justicia, diciendo que él no estaba armado y solo sostenía un celular cuando el oficial le disparó, causándole la muerte. El tiroteo que mató a Kylan Lewis, de 37 años, sucedió mientras oficiales trataban de arrestarlo en conexión con un intento de asesinato, según la policía de Aurora. La familia de Lewis y sus abogados cuestionaron la transparencia del departamento de policía y ahora su madre dice que quisieran que el oficial Michael Dieck sea arrestado y acusado por la muerte de Lewis. They took Kylan from me. And everyone who loved him. For no reason. Y la madre de un hombre que la policía de Thornton mató a tiros quiere saber más detalles sobre la muerte de su hijo. El 14 de mayo, la policía de Thornton dijo que unos agentes le habían disparado a Brandon Martínez, de 26 años, después de huir de un control de tránsito. La policía dice que cuando los agentes trataron de hacer la parada, Martínez huyó de su carro y comenzó a dispararles. Jacqueline Zavala, la madre de Martínez, dice que, aunque él tenía un historial criminal, ella no recuerda que él tuviera un arma. At no point did I feel like he should get away with any of those things. If he had a gun and he shot towards the police officers, then there's consequences. La novia de Martínez, quien estaba con él cuando sucedió el tiroteo, dice que tampoco recuerda que él estuviera armado. Zavala dice que ha tratado de ponerse en contacto con oficiales e investigadores, pero nadie le ha devuelto la llamada. Y la familia de un hombre que murió en un choque que involucró a un camión en la autopista 285 dijo que él perdió su vida solo 6 millas de su propia casa. La esposa y la hija de Scott Miller fueron a la corte el martes pidiéndole al juez que no redujera la fianza de Ignacio Cruz Mendoza. Los investigadores dicen que Cruz Mendoza, de 47 años, estaba conduciendo un camión de tamaño grande, sin una licencia de conducción comercial adecuada. Perdió el control de su camión la semana pasada y el camión se estrelló, arrojando todo lo que estaba cargando sobre la carretera. Una persona resultó herida y Scott Miller murió. Su familia se frustró al descubrir que la empresa de camiones involucrada en el choque tenía un historial de infracciones. If his death is going to mean anything, it's going to mean that people are more aware and that truckers as a profession are more careful. He was one of the safest drivers on the road, and it's so ironic that he was taken out by a road driver. Los fiscales podrían presentar más cargos contra Cruz Mendoza cuando la Patrulla Estatal de Colorado termine su investigación y la fianza de Cruz Mendoza se mantuvo en un valor de $50,000. El lunes por la tarde, una avioneta se estrelló en un parque de casas móviles en Steamboat Springs, matando a las 2 personas que estaban a bordo. Los bomberos de Steamboat Springs dijeron que la avioneta se estrelló en el parque de casas móviles West Acres, ubicado al sur del aeropuerto de Steamboat. El martes, el médico forense del condado Routt identificó a las víctimas como Dan Dunn, de 67 años, y Jessica Melton, de 42 años. Dunn y Melton eran de la cordillera frontal de Colorado, según el médico forense. Melton era una figura importante de la comunidad de patinaje artístico.
Donaba su tiempo como voluntaria en una pista de patinaje sobre hielo en Westminster, y quienes la conocían dicen que la extrañarán profundamente. Being able to appreciate that we all had an opportunity for her to be in our lives. That's the absolute blessing that we have to take away from it. And she touched every person that came into contact with her in a beautiful way. El incidente en Steamboat Springs marcó el tercer accidente de aeronaves en 2 semanas en Colorado. Los otros 2 sucedieron en Larkspur y Arvada. 2 personas resultaron heridas en el choque de Larkspur y una murió en el de Arvada. Y en Twin Lakes, el incendio forestal Interlochen, que ha estado ardiendo desde la semana pasada, está contenido casi por completo. El jueves por la mañana, la contención del incendio estaba a un 94%. El incendio ha quemado más de 700 acres. Las autoridades dicen que el incendio comenzó porque una fogata fue abandonada antes de haber sido apagada adecuadamente. Los bomberos siguen luchando contra las llamas y el incendio está a 7 millas al suroeste de Leadville. Los equipos también están trabajando para retirar árboles muertos o debilitados por el incendio de los senderos populares del área. Las autoridades dicen que el lago superior oeste de Twin Lakes está abierto al público de nuevo, pero el lago inferior al este y algunos senderos permanecerán cerrados debido al incendio. Y el jueves comenzó la Copa América de Fútbol 2024 con el partido inaugural de Argentina contra Canadá en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Argentina defiende el título y trata de lograr la hazaña de ganar 3 títulos mayores consecutivos. Solo España lo logró, ganando la Eurocopa del 2008 y 2012 y el Mundial en el 2010. La final se jugará en Miami el 15 de julio en el estadio Hard Rock, casa de los Miami Dolphins. Esto fue un resumen de lo que sucedió esta semana. Nos vemos la próxima.